Buenas tardes, queridos colombianos. Antes de iniciar el video quiero agradecerles por el apoyo que me están dando, recordarles para que por favor se sigan suscribiendo, sus familiares, amigos, para que activen la campanita y le den like a mis videos. El tema que traigo el día de hoy es sobre las capitulaciones matrimoniales. El artículo 1771 del Código Civil colombiano las define como son las convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio, relativa a los bienes que aportan a él y a las donaciones y concesiones que se quieran hacer el uno al otro de presente o de futuro. Esta figura también se hace extensiva a los compañeros permanentes y a su sociedad patrimonial antes de iniciar la unión marital de hecho, porque aunque no estén casados, constituyen una comunidad de vida singular y permanente. En términos generales, las capitulaciones matrimoniales son un acuerdo de voluntades que celebra la pareja antes de contraer matrimonio, tendiente ¿a qué? A proteger el patrimonio individual de cada uno de los futuros cónyuges o compañeros permanentes. Es cierto que los bienes obtenidos antes del matrimonio son propios de quien los consiguió, pero los frutos civiles, los rendimientos, los arrendamientos, las cosechas y demás retribuciones de los bienes propios son gananciales que sí hacen parte del haber social de la sociedad conyugal. Se entiende por gananciales los bienes y frutos que se consigan mientras la sociedad conyugal esté vigente, y en ocasiones los bienes provienen gracias a los bienes propios que uno de los cónyuges ya tenía desde antes de contraer matrimonio, y las capitulaciones permiten pactar que el otro cónyuge o compañero no entre a participar de esos gananciales al momento de disolverse la sociedad conyugal. Por eso se hace importantísimo establecer desde un comienzo qué bienes se deben incluir o excluir de la sociedad conyugal antes de que se lleve a cabo el matrimonio o la unión marital de hecho. ¿Quién las debe pedir? ¿Quién debe pedir las capitulaciones? Las debe pedir la pareja, las deben pedir los contrayentes. ¿Cuáles son las finalidades de las capitulaciones matrimoniales? Primero, determinar con claridad qué bienes aportarán los futuros esposos o compañeros a la sociedad conyugal o patrimonial que se forma por el matrimonio o la unión marital de hecho. Segundo, se debe acordar las facultades que se otorgan los futuros contrayentes para el manejo y la administración de los bienes. Tercero, definir qué concesiones de carácter patrimonial o económico se hacen los futuros esposos en la actualidad o hacia el futuro. Cuarto, determinar qué donaciones quieren hacerse a presente o a futuro con ocasión del matrimonio. ¿Cuáles son los requisitos para las capitulaciones? ¿Qué requisitos? Primero, que se otorguen antes de contraer matrimonio o antes de iniciar la convivencia de unión marital de hecho. Y el segundo requisito, por medio de escritura pública. Por lo tanto, una vez casada la pareja, no podrán capitular, puesto que ya habrá surgido la sociedad conyugal o patrimonial en el caso de los compañeros permanentes. ¿Cómo se establecen las capitulaciones matrimoniales? Lo que dijimos anteriormente, pero más explicadito. Las capitulaciones matrimoniales son solemnes, es decir, se otorgan mediante escritura pública en una notaría y deben firmarse por los contrayentes antes del matrimonio o la unión marital de hecho. Las capitulaciones matrimoniales son netamente irrevocables y definitivas, es decir, no se pueden cambiar, así sea con el consentimiento de las partes, y serán vigentes mientras dure el matrimonio o la unión marital de hecho.
No deben contener estipulaciones contrarias a las buenas costumbres ni a las leyes, como tampoco serán en detrimento de los derechos y obligaciones que las leyes señalan a cada cónyuge respecto del otro, y solo procederán si es de mutuo acuerdo o si los dos contrayentes lo firman. Deben ser de mutuo acuerdo. La pareja debe ir conjuntamente los dos a la notaría. ¿Qué clases de capitulaciones existen? El Código Civil habla de dos clases. Las primeras son las totales o excluyentes. Se especifica que no se incluirán bienes a la sociedad conyugal, por ende, esta no nacerá a la vida jurídica. Segundo, las parciales. Se permite que surja la sociedad conyugal, pero solo con relación a ciertos bienes adquiridos de forma honorosa por uno de los contrayentes. Bienes que no entran en las capitulaciones matrimoniales. Por ley existen bienes que no pueden ser considerados para la repartición de bienes, perdone la redundancia, en caso de una separación de sociedad conyugal o sociedad patrimonial, como lo son las herencias, las donaciones o legados, bienes inmuebles conseguidos antes del matrimonio, casas, apartamentos, fincas, lotes, entre otros. Bienes que sí entran en las capitulaciones matrimoniales, los pasivos adquiridos antes del matrimonio, deudas, créditos, bienes muebles conseguidos antes del matrimonio, carros, fiducias, CDTs, acciones, ahorros en efectivo, ganado, joyas, obras de arte, entre otros. Bienes inmuebles conseguidos en el matrimonio, casas, fincas, etc. ¿Existen sanciones por establecer valores falsos en las capitulaciones matrimoniales? No es que uno de los contrayentes o un compañero permanente vaya allá y coloque unos valores que no le corresponden a los bienes que va a decir que no entren dentro de la sociedad conyugal o dentro de la unión marital de hecho. Sí existen. En caso de omisiones o inexactitudes en el documento de las capitulaciones matrimoniales, se puede ser sancionado bajo la pena que imponen las leyes de Colombia. Estas consecuencias no invalidan el documento, pero el notario hará saber a las partes la decisión anterior y lo mencionará en la escritura pública. Importancia de pactar capitulaciones. ¿Por qué es importante pactar estas capitulaciones? El alcance de esta figura es dejar que los futuros contrayentes o compañeros, de manera libre y con plena capacidad, manifiesten mediante una escritura pública con anterioridad al inicio de la sociedad conyugal o patrimonial la forma como van a administrar los bienes. ¿Cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta para realizar las capitulaciones matrimoniales en Colombia? ¿Qué requisitos se necesitan? Primero, documento de identificación de la pareja, el consentimiento mutuo de ambos contrayentes, relación detallada de los bienes en cuestión, muebles e inmuebles. Esto significa que deben entregar detalles de los bienes que aportan o que quieren excluir de la sociedad conyugal. Asimismo, el valor de cada uno y si tienen deudas, lo deben manifestar. Tercero, documentos de acuerdo con el tipo de mueble o inmueble, vehículos, tarjeta de propiedad, impuesto vehicular al día, inmuebles, escritura pública, impuesto predial al día, paz y salvo de valorización, certificado de tradición y libertad. Si está sometido a propiedad horizontal, debe presentar el paz y salvo que le da ya la administradora del conjunto, créditos, CDT, certificados bancarios, acciones, certificados de Cámara y Comercio, certificados de composición accionaria firmada por el contador. ¿Cuándo se recomienda llevar a cabo las capitulaciones? ¿Cuándo? Son recomendadas en los casos en que los futuros esposos poseen bienes muebles o inmuebles que han sido adquiridos con recursos propios y antes del matrimonio
o cuando los bienes producen ganancias considerables, o cuando uno de los dos o los dos cuentan con un patrimonio que quieren proteger en caso de que haya una disolución del matrimonio. Representan como beneficio impedir que los bienes propios adquiridos antes del matrimonio hagan parte de la sociedad conyugal que nace por el solo hecho del matrimonio o la unión marital de hecho, así como la administración y la propiedad de ganancias que producen estos bienes propios. De esta manera, en el evento de llegar a presentarse el divorcio, la liquidación de la sociedad conyugal se hará únicamente respecto de los bienes sociales habidos dentro del matrimonio, sin que se llegue a afectar los bienes propios estipulados en las capitulaciones matrimoniales. Ejemplo de ellos, y son muy famosos estas capitulaciones matrimoniales de estos famosos, de esta gente que tiene mucho dinero, muchos de estos actores en Hollywood, la Jennifer López, toda esta gente que tiene mucho dinero, hasta Shakira, pues, con tanto caso que le ha pasado con estos señores que se han unido, pues ya, ella tiene que hacer sus capitulaciones porque es su trabajo y no quiere pues que el día de mañana la otra persona que salga le salga toda, como decimos en Colombia, toda faltona y después quiera todas las cosas y los productos de todos los bienes que ella tiene. ¿Cómo se manejan las herencias en las capitulaciones matrimoniales? Las herencias por disposición de la ley están excluidas de la sociedad conyugal de manera tal que no es necesario hacer un acuerdo de capitulación al respecto. Al cónyuge o compañero permanente le bastará demostrar que el bien fue adquirido por herencia para que dicho bien quede excluido de la sociedad conyugal. Sin embargo, ahí viene la partecita. Cuando el bien recibido por herencia representa ganancias o ingresos para su propietario y ese dueño es uno de los futuros esposos, es necesario dejar establecida esta circunstancia en el acuerdo de capitulación, ya que de no definirse esos intereses o ganancias, si entran a formar parte de la sociedad conyugal. En el evento de que el bien propio recibido como herencia sea vendido y con el producto de la venta se compre otro bien, se entiende que existe lo que la ley denomina subrogación, reemplazar un bien por el otro, y el nuevo bien adquirido sigue excluido de la sociedad conyugal por existir el origen de haber sido adquirido por herencia. Si el nuevo bien genera otros ingresos y esto se deja determinado en las capitulaciones, los ingresos estarán excluidos de la sociedad conyugal. Si por el contrario no se indicó nada al respecto, los ingresos que genere el bien pasarán a formar parte de la sociedad conyugal, por así disponerlo la ley. Las capitulaciones matrimoniales evitan el surgimiento o existencia de la sociedad conyugal. Sí. Mediante las capitulaciones matrimoniales, los futuros cónyuges pueden acordar que como producto de su matrimonio, unión o convivencia, no surja o no nazca la sociedad conyugal. Cuando las personas deciden convivir por ministerio de la ley, nace jurídicamente una sociedad patrimonial, pero mediante las capitulaciones matrimoniales se puede evitar ese nacimiento. Así que a pesar de estar casados, no existirá una sociedad conyugal, de manera que cada cónyuge separe el patrimonio presente y futuro. El artículo 1774 del Código Civil señala expresamente lo siguiente: a falta de pacto escrito, se entenderá por el mero hecho del matrimonio contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este título. Significa esto que si existen capitulaciones matrimoniales en las cuales de forma expresa las partes acuerdan que no se conformará una sociedad conyugal, esta no existirá. ¿Cuál es el destino de los bienes capitulados en caso de muerte de un contrayente? Los bienes capitulados que se excluyen de la sociedad conyugal
al no ser parte de esta, en caso de fallecimiento del cónyuge a quien pertenecían, se distribuyen entre los herederos legítimos de éste, sin que el cónyuge sobreviviente pueda participar de ellos. Las capitulaciones se hacen para que el otro cónyuge no pueda participar de los bienes capitulados ni en vida ni después de fallecido. Así que en caso de fallecimiento se distribuyen entre los hijos del cónyuge a quien pertenecía o si no hay hijos, a sus hermanos. Las capitulaciones tienen efecto frente a la sociedad conyugal, mas no frente a los herederos, que pueden ser los hijos comunes, prematrimoniales o extramatrimoniales, que son los que recibirán los bienes en caso de fallecimiento del cónyuge que los poseía. ¿Qué sucede si decido no hacer capitulaciones matrimoniales? Yo estoy muy enamorado, yo estoy muy enamorada y tengo mis propiedades y digo, no hago nada. Yo la amo, yo la quiero, yo voy a compartir con esta mujer por el resto de mi vida porque estoy muy enamorado y voy a ponerle todo mi patrimonio, todas mis cositas. A ver, escuchen bien los solteros. Si los futuros contrayentes o compañeros permanentes deciden no capitular, tendrán que tener claro que la sociedad conyugal se forma por el solo hecho de haber contraído matrimonio o conformado la unión marital de hecho. Y por consiguiente, todos los bienes habidos dentro de esa sociedad conyugal formarán parte de dicha sociedad conyugal y estas personas van a tener derecho sobre esos bienes que usted adquirió solito, pero que usted no hizo capitulaciones. ¿Cuánto cuestan las capitulaciones matrimoniales? ¿Cuánto valen las capitulaciones matrimoniales? Eso depende de los bienes. Mientras más costosos sean los bienes que se incluyan dentro de las capitulaciones matrimoniales, más costoso será el valor de la escritura de la capitulación matrimonial que se vaya a gestionar en la notaría. Pero si quieren ir antes a averiguar con las copias de los bienes inmuebles, lo pueden hacer para que ya tengan exacto el precio que les van a cobrar. Muchas gracias. De nuevo, espero hayan aprendido muchísimo sobre este tema. Feliz tarde. Dios me les bendiga.